Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Qué gusto poder estar con usted. Bueno, pues ya es 17, martes 17 del todavía 2024 y nosotros desde luego trabajando para que usted esté bien informado, desde luego con notas de investigación, reportajes documentados de temas muy importantes que no solo se han registrado en este 2024, la verdad es que, bueno, ya llevamos varios años hablando de la violencia política en contra de las mujeres. Qué difícil de repente para este sector, bueno, ocupar cargos de elección popular básicamente en un gobierno patriarcal y no solamente en este sexenio. De esto vamos a platicar y por supuesto de muchas noticias aquí en Mega Noticias. Sandra Domínguez fue una víctima colateral, así lo declaró el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y dice además que las investigaciones apuntan a que el grupo criminal en realidad iba por su pareja. Por incumplimiento gubernamental, trabajadores de salud paralizaron el estado. Bueno, de hecho, vimos un bloqueo registrado aquí en el Istmo de Tehuantepec, pero además la toma de plazas comerciales. Claman justicia por Tamara. Los familiares aseguran que no fue un asalto, sino que se trató de un asesinato. Vamos a hablar de la violencia contra las mujeres, pero enfocado hacia la violencia política, hacia todas las mujeres que son servidores públicas, quizá con cargos de mayor rango, funcionarias, con tomas de decisiones. En realidad, la posibilidad que tiene Oaxaca ante un patriarcado, bueno, pues es realmente muy poca la posibilidad que tienen las mujeres de poder, desde luego, gozar de todos sus derechos. Yo le invito a ver el siguiente reportaje. La violencia contra las mujeres en el ejercicio público en Oaxaca al cierre de este 2024 tuvo una revisión y análisis de 158 expedientes y 92 cuadernos de antecedentes de acuerdo a la Defensoría de los Derechos Humanos y Pueblos de Oaxaca. En cifras, en el periodo comprendido del 2022 al 23, de los 570 municipios de la entidad, en 378 fueron hombres los que ocuparon cargos de presidentes municipales, mientras que solo el 30% fueron mujeres las que fungieron como presidentas, lo que refleja la desigualdad y disparidad que enfrentan en el ejercicio público. Un caso reciente es el de la secretaria municipal Liz Adriana Velázquez Zárate, quien denunció que ha sido víctima de violencia política y administrativa por parte de servidores públicos del Ayuntamiento de Salina Cruz, encabezado por el presidente Daniel Méndez Sosa. La dejaron fuera de sus oficinas, cambiaron las chapas de su puerta, impidieron el ingreso, solicitando además asumir funciones que no le corresponden. Esto solo por negarse a firmar un acta de ley de ingresos y de entrega-recepción, detectando que contaba con irregularidades y vicios administrativos como cambio y alteración de las fechas, entre otros. No me ha sido notificado, no he sido llamada a cabildo, no he tenido ninguna renuncia escrita, ningún pronunciamiento por parte del presidente municipal respecto a la revocación de mi cargo. En cuanto a las respuestas a solicitudes de información realizadas por el Centro de Estudios de las Mujeres y Paridad de Géneros de la Cámara de Diputados de Oaxaca, al Instituto de Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, así como al Tribunal del Poder Judicial de la Federación, los resultados no son muy alentadores. El IEPCO recibió 44 quejas y denuncias por violencia política, 69 en el 2022 y 18 en el 2023. En el contexto político y de partidos políticos del Estado, las diversas formas de violencia ejercidas contra este sector destacan la psicológica, física, económica, discriminación,
sexo genérico, amenazas, obstrucción, destitución del cargo, retención de salarios, dietas, la verbal, al no ser tomadas en cuenta para las sesiones de cabildo y sobre todo la violencia digital. Mega Noticias, Connie Baigorria. Bueno, pues ahí está la primera parte de este reportaje en donde desde luego que están documentadas muchas denuncias, pero particularmente en relación a la que se generó el día de ayer por parte de la secretaria municipal del puerto de Salina Cruz. También hoy mismo el propio ayuntamiento que preside Daniel Méndez dio su versión, desde luego, bueno, bajo un documento explicando todos los motivos de, bueno, pues la remoción de Liz Adriana Velázquez, además de estar, bueno, pues documentado, como le digo, de acuerdo a la versión del ayuntamiento. Nuestro tema va de manera general a toda esta violencia política que la verdad en el estado de Oaxaca, lo dice el reportaje, de 570 municipios, alrededor de 30 mujeres llegan a ocupar solamente una presidencia, imagínense nada más. Vámonos desde luego con sus comentarios porque es importante escuchar. ¿Qué tanto te animas a ocupar un cargo de elección popular bajo, bueno, pues estas cifras de una violencia en las diferentes modalidades? ¿A qué se debe, desde luego, que los hombres de alguna manera, bueno, ocupen mayores posibilidades de cargos de elección popular? Y la última pregunta, ¿considera que la llegada de Claudia Sheinbaum podría ayudar en estados como Oaxaca a disminuir la violencia política? 971-112-1300. Voy a platicar esta noche con Irma Pineda, diputada local de Oaxaca, que, bueno, antes de ser diputada legisladora, ha hecho una defensa muy importante, no solo contra las mujeres, sino también contra comunidades indígenas. Entonces, en ese sentido, el INEGI, diputada, presentó las cifras oficiales, ¿no?, de lo que es la violencia política y particularmente para mujeres. ¿Qué opinas? ¿Son resultados positivos? ¿Hay avance para las comunidades indígenas? Por encima de muchas cosas debe prevalecer el respeto a la vida humana, al derecho humano, y también, por ejemplo, hay temas cuando entran menores de edad, hay algo que se conoce como el interés supremo de las infancias, ¿no? Es decir, que no se haga nada, ningún acto de autoridad que lastime o contravenga los derechos de las infancias. Entonces, yo creo que algo que va a ser muy, muy importante en la aplicación de esta nueva reforma de los derechos de los pueblos indígenas es, por un lado, la enorme sensibilidad que tengan los abogados, las personas que van a ejecutar estos derechos, pero también yo creo que mucha asesoría para poder interpretar y equilibrar las diferentes leyes y reglamentos que existen para que nada de lo que se haga pueda afectar a ninguna persona, a ningún ser humano, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo, porque bueno, este equilibrio tan solicitado por las mujeres, por ejemplo, en comunidades indígenas y particularmente de usos y costumbres, no le permite de alguna manera, bueno, pues a estas mujeres ser parte de la toma de decisiones y además ante una imposición de proyectos federales, Irma. Fíjate que eso es algo de lo que quedó pendiente, ¿eh? El tema del territorio, el tema de territorio y recursos naturales. A mí sí me preocupa un poco esa parte porque no se establece que las comunidades indígenas sean dueñas de su territorio, siguen siendo propiedad de la nación. Y en el tema de recursos naturales dice que las comunidades indígenas tendrán uso preferente sobre sus recursos. Sin embargo, no son propietarias y no tendrían el derecho por encima de lo que determine el gobierno, ¿no? Y esto es preocupante en el sentido de la explotación pues terrible que está ocurriendo de los elementos naturales, y en Oaxaca lo vemos mucho, sobre todo ahora con el corredor interoceánico en el Istmo, lo estoy viendo diario, cómo se están acabando ya el cerro el Cerro Blanco de Iztaltepec por sacar material pétreo, cómo se están acabando otras zonas por sacar madera.
Y bueno, ahí les quitaron, o bueno, no se les dio a las comunidades el derecho de decidir sobre sus recursos, ¿no? No se les dio y a las mujeres mucho menos. Ahora, un punto muy importante, si no puedes alcanzar una presidencia municipal porque de plano no te lo permiten o algún otro cargo o en un ayuntamiento, te queda ser activista bajo el riesgo, ¿no? Al ser activista y defensora, pues casi jugarte la vida. Llega la presidenta Claudia Sheinbaum, diputada Irma, y bueno, pues ¿consideras tú que puede aportar esta voz femenina a los derechos de las mujeres de comunidades indígenas? Sí, mira, yo estoy muy contenta de que por primera vez en nuestra historia tengamos una mujer al frente del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, también hay que ver nuestras realidades. Una cosa que no tenemos que pensar es que inmediatamente porque llegó Claudia siendo mujer, van a transformarse las cosas en este país en beneficio de las mujeres, porque sí, ella llega al frente del Ejecutivo, pero no olvidemos que el gobierno sigue siendo de una estructura patriarcal que no se va a acabar en 6 años, ¿eh? Que todo el sistema administrativo sigue siendo tremendamente patriarcal y machista, donde quizá estos 6 años permita avanzar un desplazamiento de esa visión, pero no quiere decir que se va a transformar. Entonces, yo más bien invito a pensar que vamos a avanzar un poco con la presencia de una mujer en la presidencia, pero que no va a lograr transformar del todo. Por lo contrario, le toca un enorme trabajo porque ella va a ser la pionera, ¿no? En estas transformaciones a gran escala. Vaya reto. Y las declaraciones que nos da la diputada Irma Pineda son muy claritas, ¿eh? No se va a acabar el sistema patriarcal en 6 años. Y sobre todo si nos ponemos a revisar, ¿no? Bueno, pues este peso tan fuerte de encargos y encomiendas que deja el expresidente Andrés Manuel López Obrador a la actual presidenta de México. Vámonos con las breves a continuación. Elementos de la Policía Turística de Huatulco, bueno, resulta que se encontraron la camioneta, la recuperan. Esta camioneta que se robaron en Salina Cruz, allá en Rancho Tangolunda, en la comunidad de La Jabalina, fue donde la encontraron. La Toyota color blanco 2024 presentó un golpe al lado del conductor y bueno, afortunadamente el vehículo, bueno, al tener un reporte de robo y desde luego, bueno, pues todos los seguros correspondientes, se regresa a su agencia automovilística. La violencia nuevamente en el Istmo, en Salina Cruz, en la colonia Los Pinos, asesinado a balazos un hombre cuando iba a su trabajo. Quedó tendido, varios impactos de arma de fuego y bueno, pues digo, ya es normal, ¿no? A cualquier hora en el puerto de Salina Cruz, en Juchitán, en Tehuantepec, otro joven fue atacado a balazos en el fraccionamiento Siglo XXI. Tras un intento de asalto, la víctima se trasladaba en motocicleta cuando fue interceptado. Recibió varios disparos y logró ser atendido por el personal médico que llegó al lugar. Persiste la ola de seguridad en la región ismeña. Oaxaca contará con un presupuesto de 4.491 millones de pesos para el 2025, pero solo para programas sociales, aprobado por la mayoría de los diputados de Oaxaca. Ya sabe usted que la estrategia del gobierno federal y conjunta con la de Oaxaca es apoyar a las farmacias Bienestar, la tarjeta Margarita Maza, a Mi Primera Chamba para los chavos que están egresando y además la creación de un nuevo programa que se llamará Mujeres Primavera. La autosuficiencia alimentaria tendrá 238 millones de pesos y desde luego que se buscará desde luego favorecer sobre todo alrededor de con 50 millones de pesos a los caminos Bienestar.
Acordó el gobierno de Oaxaca un plazo de 6 meses para revisar las plazas de los burócratas. Mientras tanto, bueno, pues todo el mundo sigue en sus puestos y además devengando el salario de lo que han y seguirán trabajando. ¿Tiene dolor en su columna? Consulte en la Clínica del Rosario al doctor Alejandro Gómez Rueda, que le ofrece los tratamientos más recientes para sus molestias: ozono, láser, interferenciales, medicina alopática, tratamientos musculares y degenerativos, fraccionamiento epitelial frente a la cancha de básquetbol. Doctora Gabriela Guzmán Cartas, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal, tiene para ti consulta ginecológica, control prenatal y estructural de la semana 11 y 13, paquete de partos y cesáreas. Los atienden en sus instalaciones Salina Cruz, Oaxaca. Si te quedas en la ciudad o si te vas de paseo, tu Navidad solo está completa con Mega. ¡No te desconectes! En estas vacaciones, no olvides pagar tus servicios Mega y el año nuevo será genial. ¿Le duelen sus rodillas y tiene dolor en su columna? Consulte en la Clínica del Rosario al doctor Alejandro Gómez Rueda, que le ofrece los tratamientos más recientes para sus molestias: ozono, láser, interferenciales, medicina alopática, tratamientos musculares y degenerativos, fraccionamiento epitelial frente a la cancha de básquetbol. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Te escuchamos atentos, Juan María Naveja, en las 100 palabras de esta noche. 100 palabras con Juan María Naveja. Sin maíz no hay país. Frase para condenar la producción de maíz genéticamente modificado. Ya son casi 30 años de polémica sin que se demuestren daños a la salud. Consumimos maíz transgénico en una gran cantidad de productos. En México se producen 30 millones de toneladas al año, pero se compran casi 20 millones de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Todo transgénico. A principios del año pasado, López Obrador decretó la prohibición del uso de maíz genéticamente modificado para masa y tortilla, lo que contraviene el tratado comercial. Estados Unidos interpuso su inconformidad y el panel le dio la razón. Ahora tendrá la oportunidad de imponer aranceles por unos 5,000 millones de dólares en productos que elija, y eso que Trump aún no asume. En promedio, cada mexicano consume 80 kilogramos de tortillas. Casi la mitad se elabora con harina de maíz industrializada y al parecer sin consecuencias. O sea, que con maíz o sin maíz hay país. Muchas gracias y vámonos contigo, Noé Nolasco, al otro lado de la redacción. Es un gusto saludarte, Connie. Tenemos algunos comentarios de la población con respecto a este tema de la violencia que se está viviendo, también a las mujeres que ejercen algún cargo público. Algunos señalan: muchas mujeres funcionarias han denunciado violencia contra políticos, todo queda en un tema mediático, pero nada cambia, señala. Otro comentario: como mujeres creemos en Claudia Sheinbaum, un apoyo al género, pero en casos recientes poco se ha visto su actuar, como es el caso de la activista Sandra. Otro comentario: ni indígenas ni mujeres, aunque están en muchas reformas y discursos, siempre son utilizados a beneficio político. Un comentario más: la violencia política es algo fácil de atender, no es tan complejo como las células delictivas, pero a veces los mismos favores políticos lo impiden. Ahí algunos comentarios, Connie, de la población con respecto a este tema. Y continuamos en la materia, en el tema de violencia contra los derechos humanos. ¿Qué ha pasado? En México se sabe que poco se denuncia este tipo de delitos. Veamos el siguiente trabajo. En México, menos de la mitad de todas las quejas presentadas por presuntas violaciones a derechos humanos se investigan. De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2024, solo el 46% de las más de 149,000 quejas presentadas ante organismos que velan por defender derechos humanos fueron aceptadas. Solo el 12% se denunció en 2023, 10% derivó en la apertura de una carpeta de investigación, lo cual quiere decir que 90% de lo que se denunció
no avanzó. Es decir, más de la mitad de estas quejas ni siquiera se integran en un expediente para darles trámite a nivel federal y por organismos públicos de derechos humanos a nivel estatal. La encuesta publicada de diciembre en 2024 por el INEGI advierte que de las 149.527 quejas por presuntas violaciones a derechos, solo el 20% se orientó o se asesoró a las víctimas que interponen la solicitud de queja y que además no fueron aceptadas. A nivel estatal, las entidades con más quejas por violaciones de este tipo son Nuevo León, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, mientras que Yucatán, Campeche y Quintana Roo son las que menos quejas registraron. Las mujeres siguen siendo el grupo más vulnerable, el número que más violaciones de este tipo tienen en todo el país, seguido por las personas privadas de la libertad en algún centro de reclusión. En Oaxaca hay 25 visitadurías y unidades administrativas. En 2023, la CNDH ejerció un presupuesto del solo 41.7%, pese a que las violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas se han agudizado de manera alarmante, principalmente por la imposición de proyectos energéticos extractivos y de infraestructura. El marco jurídico a nivel federal y estatal agudiza la imposición de este tipo de proyectos y la consecuente violación a la libre determinación. Tan solo en proyectos extractivos, hasta el 2020 se otorgaron 294 concesiones mineras en Oaxaca, agravando de manera alarmante las agresiones contra defensores, documentándose 47 asesinatos entre el 2018 y 2023, ubicando a Oaxaca como el más letal para la defensa de los derechos humanos. Mega Noticias, Connie Baigorria. A pesar de los pocos números en tema de denuncias, Oaxaca destaca entre las 10 entidades que más presenta estas quejas ante estas áreas correspondientes. Tan solo en el 2023 se atendieron más de 9,000 personas por supuestos actos de violación a sus derechos humanos. Con ese comentario regreso contigo. Y nosotros con más información en las breves estatales. La conferencia de prensa del día de hoy, en la voz del propio secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ocupa unos minutos para remarcar sobre la desaparición de la activista Sandra Domínguez. Relaciona que la investigación apunta que fue ella una víctima colateral. Remarcó que su pareja sentimental está relacionado con la delincuencia organizada, entonces los que perpetuaron el crimen iban por él y no por ella. El servidor público remarcó que hay varias líneas de investigación, no serán abandonadas, pero lamentablemente, la detención de una persona que tenía el teléfono de Sandra, está relacionada con células criminales. El gobierno del Estado y el Sindicato de Trabajadores acordaron la instalación de 6 mesas. A partir del martes darán revisión a la supresión de 1,344 plazas. 26 y 27 de diciembre la comisión bipartita integrada por la Secretaría de Administración y Honestidad, así como el sindicato, se pondrán a revisar caso por caso para construir acuerdos finales. El asunto es, ¿el gobernador realmente sancionará a las personas que han estado incurriendo en este tráfico de plazas? Ahí le dejamos la pregunta. Es un tema de carácter federal, dijo el gobernador Salomón Jara ante el asunto del tema, la deuda de más de 400 millones de pesos con los trabajadores de salud. Ya se entabló una plática con el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svach, quien posteriormente a una reunión confirmó que ya se tienen las propuestas para darle solución. Jara Cruz pidió desde luego un poco más de tolerancia a los trabajadores porque es un tema de transición entre el nuevo gobierno de salud. Lo cierto es que los trabajadores ya no tienen esa paciencia, desde luego por las deudas que tienen con ellos. Vámonos contigo, Alex Orozco, condiciones climatológicas.
Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver a lo largo de este miércoles la llegada de algo de nubosidad que proviene desde el océano. Tendremos la presencia de algunos nublados que nos acompañarán en los próximos días. Y el pronóstico preciso, aquí lo tengo, como siempre, para usted. Le platico que en Juchitán la temperatura será de 31 grados. Ixtepec verá los 32. Aquí para nosotros, algo de nubosidad, la temperatura por los 31 grados. Y a lo largo de los próximos días, viendo una leve baja en el tema de las temperaturas máximas, de los 31 que vamos a estar viendo en este miércoles, hacia el domingo vamos a estar allá por los 28 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Mientras el gobernador de Oaxaca pide paciencia, los trabajadores de salud intensifican protestas ante incumplimientos. Doctora Gabriela Guzmán Cartas, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal, tiene para ti consulta ginecológica, control prenatal y estructural de la semana 11 y 13, paquete de partos y cesáreas. Los atienden en sus instalaciones Salina Cruz, Oaxaca. ¿Le duelen sus rodillas y tiene dolor en su columna? Consulte en la Clínica del Rosario al doctor Alejandro Gómez Rueda, que le ofrece los tratamientos más recientes para sus molestias: ozono, láser, interferenciales, medicina alopática, tratamientos musculares y degenerativos, fraccionamiento El Pitayal frente a la cancha de básquetbol. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. ¿Cómo estamos en materia laboral? Bueno, después de haber cambiado drásticamente nuestras formas de relacionarnos en los empleos después de aquella pandemia de hace 4 años, vamos a ver el siguiente reportaje. La pandemia por COVID-19 cambió la cultura laboral en el mundo y México no es ajeno a estas transformaciones. Derivado del COVID, que nos vino a modificar nuestro estilo de vida, pues nos permite realizar tareas desde casa y entonces los costos para las empresas de manera operativa son menores. El llamado teletrabajo dio una nueva definición al empleo y las jornadas laborales, y los empleadores diseñan modelos presenciales a distancia o híbridos sin sacrificar la productividad y eficiencia de las organizaciones. La gente es más productiva dependiendo del área, ¿no? Si estoy en el área administrativa, si estoy en el área financiera, si estoy en el área de medios digitales, ¿para qué me haces ir a una oficina donde ese tipo de actividades la puedo hacer desde mi casa? Apenas en años recientes el gobierno ha intentado emparejar el salario mínimo a las exigencias del mercado laboral, pero México sigue siendo un país donde la mitad de sus puestos de trabajo están en la informalidad. Según el INEGI, 54.3% de los empleos son informales sin prestaciones ni seguridad social. De 59.3 millones de empleos formales e informales, 41.4 millones reciben entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, 7 de cada 10 personas ocupadas en el país ganan entre 7.500 y 15.000 pesos mensuales, lo que a decir de especialistas no alcanza para cubrir las necesidades mínimas de las familias. El incremento salarial desafortunadamente no va con la inflación, ¿no? No va con la inflación ni con los incrementos que a lo mejor tienen las universidades. De 12.500 pesos para recuperar la calidad de vida sin que las y los trabajadores tengan que cumplir horas extras o tener empleos complementarios. Analizamos cuánto cuesta comer, cuánto cuesta las medicinas, cuánto cuesta vestirse, cuánto cuesta ir a la escuela, cuánto cuesta el transporte, cuánto cuesta pagar una pequeña hipoteca. Y sacamos que eran 25,000 pesos. Lo partimos en 2, porque 2 trabajan. Mejorar el ingreso, dicen especialistas, debe ser el primer paso para mejorar las condiciones laborales del país. Mega Noticias, Andrés Solís. Vámonos con tu voz, tu denuncia. Familiares y amigos dieron el último adiós a Tamara, sepultaron el cuerpo en el cementerio de San Blas, recordaron a los responsables de ese delito que no solo se llevaron a un enfermero, a un hermano, exigen justicia, no van a dejar el caso impune. Y si ustedes no hacen justicia, aquí todos los presentes lo haremos. ¡Justicia para Tamara! ¡Justicia! Esto no se va a quedar así.
Esto no se va a quedar así. Esto sigue en pie y no se va a terminar hasta que se haga justicia. Si ustedes, autoridades, no pueden, el pueblo lo hará. El pueblo de San Blas lo va a hacer. ¡Viva Tamara! ¡Viva! ¡Viva Tamara! ¡Viva Tamara! Trabajadores de confianza del Poder Judicial de Oaxaca, bueno, también manifestaron, les descontaron el 40 y 50% del pago de aguinaldo bajo el pretexto de la austeridad. Ellos sostuvieron una mesa de trabajo urgente con los representantes y se comprometieron a cubrir cuando menos el 20 de diciembre lo que les hace falta. Somos de los peores, si no es que el estado peor pagado. Y en vez de que la administración nos dignifique o trate de mejorar nuestra calidad de vida a través de aumentar un poquito nuestro sueldo, lo que hizo esta administración es recortarnos en un 40% o en nuestro caso más de un 50% nuestro aguinaldo. Son cada vez más los empresarios que preguntan dónde se puede consultar exactamente cuánto pagar por impuestos en el puerto de Salina Cruz. Una de ellas, Rosita Velázquez, se quejó por los aumentos, asegurando que de 3,000 pesos que pagó en 2018, hoy le quieren cobrar 103,000 pesos. Que nos digan en qué parte de la ley dice ¿cuántos conceptos se deben de cobrar en una licencia de funcionamiento? Nos están cobrando por el tema de la basura 43,000 pesos. Yo creo que esto no suena lógico. Vámonos con la información de las protestas de salud. Tomaron carreteras y plazas comerciales en Oaxaca. Los trabajadores de salud han radicalizado este martes con una marcha y una serie de bloqueos. Los integrantes del sindicato acordaron bloqueos con algunas otras organizaciones en puntos claves del estado de Oaxaca. Aquí en el puerto de Salina Cruz también, bueno, se registraron algunas afectaciones. Y ahí está, el gobernador dice que ya platicó con el del IMSS Bienestar, les pide paciencia, los trabajadores han dicho no nos vamos a detener hasta que nos paguen. Con esto nosotros nos vamos, el día de mañana vamos a hablar de el acuerdo, este acuerdo nacional a favor del agua, un tema muy interesante. Paco Ramírez, el análisis del informe de seguridad que dio Omar García Harfuch, quédese con él, muy buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.